14 de septiembre de 1847. Una casa de plantación se yergue a 12 millas de Charleston, Carolina del Sur. Algo horrible ha ocurrido en su interior, algo que la policía local mantendría en secreto durante más de 60 años. 7 de los Grantham estaban muertos en sus camas, sus gargantas cortadas con precisión quirúrgica. Solo faltaba una persona en la propiedad, un joven esclavizado llamado Samuel. 3 años atrás había sido adquirido por $800. No porque fuera fuerte, no porque tuviera poderes, sino porque su piel era blanca como la nieve y sus ojos eran de cristal rosado. El periódico de Charleston solo publicó un artículo sobre el incidente. Entonces, el amo fue visitado por 3 grandes hacendados. Nunca nadie fue a juicio. Nunca nadie halló un cadáver. Pero en las semanas que siguieron a aquella noche de septiembre, otras 4 familias de plantadores fueron asaltadas. Documentos de viaje robados, papeles falsos sustraídos, dinero desaparecido, siempre mientras todos dormían, siempre en silencio. La versión oficial era que Samuel se ahogó al intentar vadear el río Ashley. Pero la historia no oficial, la que se susurró entre los esclavizados durante generaciones, nos dice otra cosa, algo más calculado, más paciente, mucho más aterrador que un simple arrebato de furia. Pero antes de hablar de lo que ocurrió en la plantación Grantham y del hombre al que llamaron su maravilla viviente, necesitamos que te unas a nuestra comunidad de adictos a la historia oscura. Si nos estás mirando desde Carolina del Sur, Georgia, todo el sur de Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo donde los horrores olvidados aún nos susurran, comenta y dinos de dónde eres. Dale al botón de suscribirte porque historias como la de Samuel necesitan ser contadas y tenemos muchas más en la oscuridad. Ahora, retrocedamos 3 años antes de aquella noche de septiembre, al lugar donde verdaderamente comenzó esta pesadilla. Debemos comprender cómo el interés se transformó en obsesión, y la obsesión en algo que nadie pudo detener. La primavera se hizo esperar en Carolina del Sur en 1844. La humedad espesa colgaba de los robles y el aire se sentía como una cosa que había que empujar. La plantación Grantham abarcaba 4,000 acres de arrozales y bosques. Su fortuna se erigió sobre el sudor de 137 hombres, mujeres y niños esclavizados, cuyos nombres figuraban en libros como números y dólares. Thaddeus Grantham heredó la propiedad a los 28 años. En los 12 años que habían transcurrido, se había transformado de plantador ordinario en una rareza local, un cultivador colectivo y coleccionista de curiosidades. Su casa de Charleston estaba llena de vitrinas con mariposas ensartadas en filas, estantes de rocas partidas que revelaban cristales en su interior, y frascos de animales conservados flotando en líquido amarillo. Sus amigos lo llamaban la búsqueda del conocimiento. Su esposa, Constance, lo llamaba una obsesión enfermiza. Pero Constance había aprendido a respetar los intereses de su esposo. Tenían 3 hijos. Margaret, de 16 años y ya comprometida para matrimonio con el hijo de un heredero del tabaco. Thomas Jr., de 13, en entrenamiento para hacerse cargo del negocio. Y la pequeña Catherine, de 8, quien aún creía que su padre no podía hacer nada malo. Constance gobernaba la casa con la destreza de la esposa de un plantador. Ella dirigía al personal, supervisaba la cocina y se aseguraba de que la familia mantuviera su posición en la sociedad de Charleston. La casa de la plantación se erguía sobre una colina, lo más alto que permitían las llanuras.
Sus columnas blancas eran visibles desde la carretera al lado del río. En el interior todo era opulento. Muebles traídos de Inglaterra, cristal de Francia, retratos de los antepasados Grantham que habían luchado en la Guerra de la Independencia. La biblioteca contenía más de 300 libros, la mayoría de ciencias naturales, anatomía humana y lo que Thaddeus llamaba estudio racial. Este último interés trajo a Thaddeus al mercado de esclavos de Charleston, en una mañana húmeda de mayo de 1844. Llegó con su hombre de negocios, Edmund Rutledge, delgado y de ojo agudo, que trataba con la misma diligencia la compra y venta de seres humanos que de algodón. El mercado, cerca de Chalmers Street, estaba lleno. La tribuna de subastas rodeada de dueños de plantaciones que apreciaban las opciones del día. Thaddeus no necesitaba más trabajadores para el campo. Su negocio de arroz iba bien, pero Rutledge le había informado sobre algo peculiar, algo que podría interesar a un coleccionista de rarezas. «Está en la zona de retención trasera», dijo Rutledge, mientras se abrían paso entre la multitud. Llegó hace 3 semanas, directamente de Georgia. Un comerciante llamado Harwick lo compró en Augusta, pero no puede venderlo. Es demasiado caro para el trabajo de campo y su forma nerviosa a la gente. Lo hallaron sentado y solo en una esquina del corral, lejos de los demás esclavos que aguardaban ser vendidos. Incluso en la oscuridad, su piel parecía brillar con una extraña palidez. Cuando levantó la vista al aproximarse, algo se le apretó en el pecho a Thaddeus. Los ojos del chico eran rosas, casi transparentes, como mirar a través de cristal de color hacia algo innombrable. Samuel aparentaba unos 20 años, aunque los documentos del mercader decían 22. Se levantó cuando Harwick le hizo un gesto. Thaddeus observó su altura, casi 6 pies, y la gracia inusual de sus movimientos. Su cabello, rapado, era blanco dorado como seda de maíz. Sus facciones, aunque de distinto color, delataban ascendencia africana en la amplitud de la nariz y la carnosidad de los labios. «Se llama albinismo», dijo Harwick, escupiendo tabaco en la tierra. «Lo vi una vez en una mula. Le sienta mal el sol, así que no sirve para el campo, pero sabe leer y escribir. Su antiguo dueño le adiestró, por estúpido que fuera. También habla bien. Creí que a lo mejor le interesaba a alguien con gustos raros». Thaddeus dio una vuelta lenta alrededor de Samuel, como si estuviera inspeccionando un espécimen. «¿Sabes leer, sí?» «Sí, señor». La voz de Samuel era suave, neutra. «¿Qué fue lo último que leíste?» Una pausa, como si Samuel estuviera decidiendo la respuesta más segura. «La Biblia, señor, el Evangelio de Lucas». «Habla de él, Samuel». La mandíbula de Samuel se tensó ligeramente, pero obedeció. «Dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis». Thaddeus se permitió una sonrisa. Aquí había algo diferente. No solo la rareza física, sino una educada. Un ejemplar vivo que podía ser estudiado, documentado. Su mente ya estaba llena de ideas. Podría escribir sobre esta afección, enviar artículos a revistas de Filadelfia, incluso presentar su trabajo en la Sociedad Médica de Charleston. $800, dijo Harwick, un precio que hizo toser a Rutledge. «Ya sé que es alto, pero no hay otro como él». «700, dijo Thaddeus automáticamente, su mente ya hecha. Pactaron 750. Se firmaron documentos,
el dinero cambió de manos. Samuel fue llevado al carro en silencio. Sus ojos rosas observaban algo que nadie más podía ver. De camino de vuelta a la plantación, Rutledge rompió el silencio. ¿Qué carajo vas a hacer con él? Casi el doble de lo que te costaría un peón de campo de primera. Thaddeus observó el sendero que tenían por delante, ya imaginando el diario cerrado en el que escribiría sus observaciones, las cartas que enviaría a colegas en Boston y Baltimore, estudiarlo, Edmund, registrar la afección. Piénsalo en términos científicos. Somos una generación que conoce el mundo natural como nunca lo conocieron nuestros padres. Este chico es una muestra viviente de las rarezas de la naturaleza. Lo que Thaddeus no sabía, lo que tal vez ni siquiera se había dado cuenta todavía, era que había comprado más que un sujeto de estudio. Se había hecho con algo que pensaba que lo hacía relevante. El orgullo de coleccionista de poseer lo que nadie más poseía. En la parte trasera del carro, con las manos atadas con una cuerda innecesaria pero tradicional para una nueva compra, Samuel observaba el mundo pasar con sus inquietantes ojos rosados y no decía nada. Las otras personas esclavizadas en Grantham lo vieron por primera vez esa noche. La respuesta fue inmediata y contundente. Algunos se santiguaron, otros se limitaron a observar. El capataz, un hombre brutal llamado Virgil Cates, que hacía cumplir las normas con un látigo que llamaba el persuasor, parecía inseguro de cómo catalogar a este recién llegado. Pero Thaddeus tenía otros planes que no involucraban los campos. Ya había tomado la decisión de que Samuel se alojaría en una pequeña habitación en la casa principal, en la zona de servicio, cerca de la cocina. Estar tan cerca permitiría observarlo a diario, tomar medidas, probar qué tan sensible era a la luz, registrar cualquier comportamiento inusual o característica física. Aquella primera noche, mientras Constance se alistaba para ir a la cama, le preguntó a su esposo sobre la compra. «Lo trajiste a casa, Thaddeus. ¿Qué dirán? Creerán que estamos haciendo descubrimientos en ciencias naturales», respondió Thaddeus, ya tomando notas en su nuevo cuaderno a la luz de las velas. Samuel es una oportunidad única de analizar una condición que pocos han visto. Su presencia aquí beneficia a la ciencia. «Está aquí por tu ego», murmuró Constance. Pero ella sabía que era inútil presionar. Las pasiones de su esposo, una vez encendidas, ardían hasta consumirse. «Esto también pasaría», dijo. Solo debía esperar. Pero en la pequeña habitación al lado de la cocina, Samuel estaba acostado en la cama angosta, sus manos pálidas cruzadas sobre su pecho, sus ojos rosados capturando la luz de la luna a través de la única ventana. En los 3 años que habían pasado desde que la muerte de su antiguo amo lo había arrojado a la subasta, había sido vendido 4 veces. Cada propietario se había sentido atraído por su apariencia inusual. Todos lo habían tratado como una cosa de curiosidad, no como una persona. Samuel había aprendido mucho en 3 años. Había aprendido que los esclavos alfabetizados ponían nerviosa a la gente blanca. Había aprendido que su aspecto podía perturbar incluso a los hombres despiadados. Había oído que los papeles de libertad se falsificaban si tenías paciencia para imitar la letra. Había aprendido que la gente que te miraba como si fueras una rareza nunca te miraba de verdad. Notaban el color, pero ignoraban la mente que había tras aquellos ojos. Y lo mejor de todo, Samuel había aprendido a ser verdad. Los primeros 6 meses de la vida de Samuel en la plantación Grantham fueron extraños, una especie de esclavitud y algo más. Nunca la libertad, sino una extraña forma de prisión que parecía una actuación.
Thaddeus le tomó una fotografía utilizando el nuevo proceso de daguerrotipo. La fotografía capturó la palidez fantasmal de Samuel con una precisión inquietante, midiendo el cráneo de Samuel con sus instrumentos, anotando cifras en columnas, comparándolas con las de sus otros esclavos en busca de patrones que solo él podía ver. 2 veces a la semana, Thaddeus sometía a Samuel a pruebas de tolerancia a la luz, exponiéndolo al sol directo durante intervalos cada vez mayores y cronometrando cuánto tiempo tardaba su piel en enrojecerse y quemarse. Samuel soportó estas sesiones en silencio, su rostro inexpresivo, mientras algo frío y paciente se fortalecía dentro de él. Los niños Grantham reaccionaron de manera diferente a la llegada de Samuel. A los 16 años, Margaret estaba intrigada y disgustada a la vez. Había sido educada para considerar inferiores a los esclavos, pero la educación y el buen hablar de Samuel contradecían lo que le habían enseñado. Comenzó a observarlo desde las puertas, intentando comprender la emoción científica de su padre con su propia inquietud. Thomas Jr. imitó el aire interesado pero distante de su padre. Preguntó sobre el albinismo y si podía darse en otros animales. A los 13 años ya estaba practicando la crueldad casual de la clase terrateniente. A veces mandaba a Samuel a hacer cosas simples solo para demostrar su poder. Solo la niña Catherine trataba a Samuel como a una persona. Era muy pequeño para comprender lo que significaba la propiedad. Su extraña apariencia la intrigaba sin intimidarla. Ella le trajo libros de la biblioteca de su padre y le rogó que se los leyera, algo que Constance habría detenido si lo hubiera sabido. A través de Catherine, Samuel conoció por primera vez la forma en que se organizaba la casa, mientras ella lo llevaba a la biblioteca para sus sesiones clandestinas de lectura. Se aprendió de memoria el plano, la escalera de servicio que unía los 3 pisos, la entrada trasera por la cocina, la puerta al estudio de Thaddeus, donde se guardaban los registros de la plantación, y, lo más importante, el dormitorio principal donde dormían Thaddeus y Constance. Para octubre de 1844, Samuel era una parte de la rutina de la casa. Era su camarero en las cenas, donde Thaddeus siempre exhibía su espécimen y obligaba a los invitados a escuchar explicaciones sobre el albinismo. Estaba callado en estas actuaciones, sirviendo vino, recogiendo platos, mientras los dueños de las plantaciones y sus esposas lo observaban como si fuera una pintura o un arreglo floral inusual. En una cena, un médico de Charleston llamado Dr. Whitfield discutió con Thaddeus sobre si el albinismo era una raza separada o una anomalía médica. Lo debatieron mientras devoraban pato asado y arroz, hablando de Samuel como si no estuviera a 3 pies de distancia. La cuestión, dijo el Dr. Whitfield, levantando su copa de vino, es si la condición impacta las capacidades cognitivas. Usted ha demostrado su inteligencia, supongo. Mucho, respondió Thaddeus. Es alfabetizado, se expresa, piensa. En algunos aspectos es más inteligente que mis peones. Interesante. Pero su utilidad se ve limitada por la fotosensibilidad, el sacrificio de la naturaleza, tal vez, más inteligencia a cambio de menos utilidad corporal. El médico se dirigió a Samuel por primera vez. «Dime, muchacho, ¿sueñas?» Los ojos rosados de Samuel se clavaron en el médico con una intensidad que hizo que el anciano se moviera inquieto. «Sí, señor. Sueño con la libertad». La mesa se quedó en silencio. Thaddeus se rió entre dientes, y los demás se unieron torpemente. «Bueno,
No todos soñamos con la libertad de algo, pero debemos el deber, la responsabilidad, el orden. ¿Verdad, Samuel? Sí, señor, respondió Samuel, llenando la copa de vino del médico con mano firme. Pero algo en su tono alertó al Dr. Whitfield. Dejó de prestar atención a lo demás de su comida. El invierno de 1844 alteró la rutina familiar. Thaddeus empezó a frecuentar más Charleston, a ir a las reuniones de la sociedad médica local, donde exponía con mediano interés sus apuntes sobre el albinismo. La comunidad científica estaba menos impresionada de su trabajo de lo que él había esperado. Este rechazo se transformó en una obsesión. Redobló sus esfuerzos, sometiendo a Samuel a pruebas cada vez más invasivas, tomando la tensión, probando reflejos, intentando averiguar si la afección afectaba a sus órganos internos. Samuel lo soportó todo con la misma flema cuidadosa, pero quienes observaron de cerca y pocos lo hicieron, podrían haber notado cambios sutiles. Empezó a solicitar libros de navegación, mapas, diciendo que así podría colaborar mejor con la familia cuando hablaban de viajes. Catherine, contenta de tener un amigo lector, le trajo atlas tras atlas sin entender lo que eran. También entabló amistad con Ezra, un viejo esclavo del establo que había estado en la plantación más tiempo del que nadie podía recordar. Ezra había presenciado 3 generaciones de Grantham. Había sido testigo de cómo se corrompía lentamente cada uno de ellos con el poder absoluto sobre otros seres humanos. Reconoció en Samuel algo que solo había visto un par de veces en su vida. Alguien que había tomado una decisión, que estaba esperando su oportunidad. ¿Estás tramando algo?, preguntó Ezra una noche mientras estaban sentados en el establo, revisando un caballo ligeramente cojo. Ni siquiera era una pregunta. Samuel se quedó callado un rato. Si un hombre te tiene en su poder, te trata como a una cosa, te muestra como a un trofeo, ¿qué le debes? Nada, respondió Ezra. Pero la venganza tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Lo he estado pagando durante 22 años. Las pálidas manos de Samuel acariciaron el cuello del caballo, su toque suave a pesar de la furia en su voz. Todos los días me han mirado, no me han visto. Cada día me han analizado en vez de conocerme. El precio está pagado. Ahora solo estoy facturando lo que se me debe. Ezra se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. Entonces, sé cuidadoso, sé total, porque si haces lo que creo que estás planeando, no puede haber medias medidas. No puedes dejar cabos sueltos que revelen otra historia que no sea la que necesitas que se revele. Para la primavera de 1845, Samuel había estado en la plantación Grantham durante un año. La casa se había acostumbrado a él, justo lo que había esperado. La confianza engendra negligencia. La familia ya no lo observaba. El entusiasmo científico de Thaddeus se había ido. Se había quedado sin nada que mirar sobre el estado de Samuel. Las revistas médicas se habían negado a publicar su artículo. Samuel era ahora un simple criado, extraño de ver, pero nada más que un mueble de la casa. Entonces Samuel comenzó sus preparativos de verdad. Había descubierto la ventana sin cerrar en el estudio de Thaddeus, la que abría en noches cálidas para tomar aire fresco. Había aprendido que tablas del suelo crujían en el trayecto desde la zona de servicio hasta los dormitorios familiares. Conocía los horarios de sueño de la casa. Thaddeus se quedaba leyendo hasta tarde en su gabinete. Constance tomaba láudano para los nervios y dormía. En el tercer piso dormían los niños. En cuartos alineados en un pasillo
al que se podía acceder tanto por la escalera principal como por la de servicio. Y había empezado poco a poco. Unos dólares de las cuentas domésticas, una página del libro mayor de la plantación que mostraba su precio de compra, una hoja en blanco con el membrete de Thaddeus. Estos objetos los ocultó en una tabla suelta debajo de su cama, junto con un cuchillo de viaje que había sustraído de la cocina. Su filo aguzado como una navaja en la piedra de moler del establo. Samuel cometió su mayor robo en julio de 1845. Aprovechó que la familia estaba en la iglesia, tras fingir un dolor de estómago para quedarse en casa, y, durante 2 horas, practicó la firma de Thaddeus hasta imitarla. Entonces falsificó varios documentos de libertad hasta crear uno lo bastante convincente como para pasar cualquier revisión superficial. En él se declaraba que, por su servicio fiel e inteligencia excepcional, Samuel era libre y podía viajar por todo Estados Unidos. Dejó la fecha en blanco para completarla cuando lo necesitara. Todo el verano y el otoño de 1845, Samuel continuó con su acto de obediencia, mientras tramaba algo que los Grantham no podían imaginar. Se aprendió de memoria las rutas a Charleston, los horarios de los vapores a puertos del norte, los nombres de las comunidades negras libres de Filadelfia y Boston, en las que un hombre de aspecto inusual podía desvanecerse. También formó 2 alianzas más pacíficas entre la población esclavizada. Dina, una ama de casa, tenía una hija que había sido vendida al sur el año anterior. Ella comprendía la furia. Jacob, un campesino que había sido azotado casi hasta la muerte por aprender a leer, conocía la venganza. Ninguno de ellos sabía lo que planeaba hacer Samuel, pero acordaron darle coartadas la noche que lo hiciera y decir que lo vieron huir hacia el río, dejando un rastro falso para cualquiera que lo persiguiera. Diciembre de 1845 llegó temprano el frío a la tierra. Se congeló el agua en los bordes de los estanques. El musgo español colgaba tieso y helado de los robles. Los Grantham celebraron la Navidad con sus habituales fiestas lujosas e intercambio de regalos, y Samuel observó, esperó y pulió sus planes hasta que estuvieron tan afilados como la hoja que mantenía oculta debajo de la tabla suelta. En Nochebuena, Thaddeus cenó con 30 invitados. Samuel pasó la noche, invisible en su presencia, sirviendo bandejas y sirviendo vino, mientras la clase terrateniente brindaba por otro año de riqueza amasada sobre las espaldas de la propiedad humana. Tarde en la noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, Thaddeus llamó a Samuel a la biblioteca. «Estoy trabajando en un ensayo sobre rasgos hereditarios», dijo el amo, sin apartar la vista de su escritorio. «Quiero que me cuentes toda tu historia familiar. Padre, abuelo, cualquier hermano. Quiero registrar si el albinismo se hereda». Samuel se quedó callado un momento. Luego habló en voz baja. «Mi madre fue vendida cuando tenía 6 años. A mi padre nunca lo conocí. Tenía una hermana, pero el tratante que la compró dijo que no llegaría viva al sur. Esa es mi historia familiar, señor. Esa es toda la documentación que va a recibir en la vida». Algo en su tono hizo que Thaddeus levantara la vista de golpe, pero el rostro de Samuel permaneció neutro, sus ojos rosados solo reflejando la luz de las velas. El dueño arrugó la frente, hizo un gesto de desprecio. «Eso es todo. Puedes irte». Samuel salió de la biblioteca, su corazón latiendo con fuerza, su mente clara. Acababa de tomar una decisión. Pronto, muy pronto, porque se había dado cuenta de que Thaddeus nunca lo vería como a una persona. Nunca dejaría de clasificarlo, medirlo,
catalogarlo, como a una mariposa disecada en una tabla. Y si ya te dan por muerto los que te tienen, ¿qué pierdes en probar que tienen razón? El invierno de 1846 llegó temprano y con furia, azotando las ventanas de la casa de la plantación y convirtiendo los caminos en lodo. Samuel aprovechó el mal tiempo para ultimar los preparativos. Las malas condiciones harían más difícil ir tras él, y calculó que necesitaría 4 horas, 2 para ejecutar su plan y 2 más para alcanzar un escondite que tenía preparado en el pantano, un sitio que Ezra le había enseñado, una cabaña abandonada de esclavos fugitivos antes de arriesgarse a viajar al norte. Pero algo sucedió en febrero que casi lo arruina todo. Ahora, a los 17 años, Margaret había estado hojeando los diarios de su padre y se topó con el caso de Samuel. Empezó a buscarlo, a interrogarlo sobre lo que había vivido, sobre lo que pensaba de su estado. Su interés era genuino, sin la frialdad científica de su padre. Y por un instante, Samuel probó algo peligroso: esperanza. Esperanza de que quizás alguien en esa casa maldita lo tratara como a un ser humano. Esa esperanza murió una tarde lluviosa de marzo, cuando Samuel escuchó a Margaret y a su madre hablar de él en la sala. En realidad es bastante inteligente, madre, dijo Margaret. Tal vez más que muchos blancos que conozco. ¿No contradice eso lo que nos han dicho sobre la jerarquía racial? La respuesta de Constance fue tajante. No dejes que la afición científica de tu padre te engañe, hija. La inteligencia en un esclavo es como un pájaro que canta, algo que nos entretiene, pero que no altera su naturaleza. Samuel es propiedad, comprado y pagado, y nunca lo olvides, aunque se exprese muy bien. Samuel se detuvo en el pasillo, un juego de té enfriándose en sus manos. En ese momento, todo lo que lo había estado frenando se desvaneció. El interés de Margaret no había sido un interés humano, había sido el mismo interés que su padre, solo envuelto en palabras más cálidas. Todos eran iguales. Todos lo trataban como si fuera menos que humano, y eso era una deuda que debía pagarse. La primavera de 1847 trajo una tensión inusual a la zona de plantaciones de Carolina del Sur. Se propagaron rumores de rebeliones de esclavos, de conspiraciones descubiertas y salvajemente castigadas, de dueños de plantaciones paranoicos que dormían con pistolas debajo de sus almohadas. El gobierno estatal sancionó nuevas leyes que limitaban el desplazamiento de las personas esclavizadas. Se requerían pases escritos para desplazarse entre plantaciones, se agravaron los castigos por enseñar a leer y escribir, y se impusieron severas penas a cualquier persona negra que alzara su mano contra una persona blanca, esclava o libre. Thaddeus Grantham había estado rastreando estos eventos con una intensidad obsesiva, hablándolos sin cesar en la cena. Se había convencido de que la educación era una amenaza para el orden, de que la alfabetización creaba ideas peligrosas en la población esclavizada. De modo que resultó irónico que hubiera pasado 3 años catalogando a un esclavo educado como una curiosidad científica, sin reconocer la contradicción en sí misma. En abril, Thaddeus hizo un anuncio en la cena. Samuel sería presentado en la reunión anual de la Sociedad Médica de Charleston en mayo. El dueño llevaba semanas preparando una presentación completa sobre el albinismo, con números, dibujos y ese inquietante daguerrotipo. Samuel se quedaría de pie en un escenario mientras Thaddeus señalaba sus características inusuales a una multitud de médicos y naturalistas. Samuel acogió la información con su habitual rostro inexpresivo, pero en su interior algo encajó.
Esta era la última puñalada, el punto final de 3 años de ser tratado como una cosa. Sería expuesto como un animal raro ante una multitud de hombres que lo observarían con el mismo interés desapasionado con que observarían una roca. Aquella noche, en su pequeña cama, Samuel hizo sus últimos cálculos. La sociedad médica se reuniría el 15 de mayo. Él actuaría el 10, 5 días antes de que se esperara que estuviera en Charleston, 5 días antes de que alguien notara su ausencia. La primera semana de mayo trajo un clima ideal. Días cálidos, noches frescas, cielos despejados que anunciaban un viaje sencillo en cuanto lograra huir. Samuel se quedó estos días observando, reafirmando los patrones que había memorizado. Thaddeus continuaba leyendo hasta tarde en su estudio. Constance continuaba con su láudano. Los niños continuaban durmiendo en el tercer piso, seguros en su blancura y en la protección que pensaban que les brindaba. El 9 de mayo, Samuel visitó por última vez a Ezra en el establo. El anciano lo observó y asintió una vez, el entendimiento fluyendo entre ellos sin palabras. Aquella noche, Dina deslizó un pequeño bulto en las manos de Samuel, carne seca y pan para varios días. Jacob le entregó una gorra de lana, oscura y sencilla, que le cubriría su cabello característico en caso de que tuviera que viajar de día. «Asegúrate de llegar lejos», susurró Jacob. «Asegúrate de que esto importe». «Lo haré», prometió Samuel. «Lo haré». Aquella noche del 9 de mayo de 1847, Samuel se quedó despierto hasta que la casa se quedó dormida. A medianoche se levantó y se vistió con la ropa oscura que había ido acumulando. Sacó el cuchillo y los papeles de libertad falsificados, el dinero robado y algo más que había guardado. La página del libro de contabilidad de la plantación que mostraba su precio de compra de $750. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Sería lo primero que quemaría en cuanto fuera libre, un gesto simbólico de destruir el documento de compra-venta. Pero primero había que trabajar. La casa se sumergió en la tranquilidad de después de medianoche. Samuel se desplazó en la oscuridad con la confianza de quien había cartografiado cada crujido y sombra. Subió las escaleras de servicio hasta el tercer piso primero. Sus suaves zapatos de cuero apenas un susurro en los escalones de madera. Las habitaciones de los niños estaban alineadas en el pasillo este. Catherine al final, Thomas en el medio, Margaret más cerca de la escalera principal. Samuel se quedó parado frente a la puerta de Catherine durante un rato, el cuchillo pesado en la mano. Tenía 8 años. Le había dado amabilidad, le había traído libros, lo había tratado como a una persona. Por 30 segundos, vaciló, dividido entre la compasión y la fría razón que lo había llevado hasta allí. Luego pensó en la hija de Dina, vendida al sur cuando tenía 7 años. Se acordó de la hermana de Jacob, que murió en los arrozales antes de los 10 años. Le recordó a su propia hermana, cuyo nombre casi había olvidado, muerta antes de que tuviera la edad de Catherine. Los hijos de los amos de esclavos no podían ser inocentes. Nacieron en un régimen de brutalidad y crecerían para perpetuarlo. Margaret lo había probado. En 10 años, la pequeña Catherine estaría hablando de sus propios esclavos con la misma frialdad casual de su madre. Lo que ocurrió en aquellas habitaciones del tercer piso en la plantación Grantham se desarrolló con rapidez y en silencio. Samuel se movió con precisión quirúrgica, el cuchillo haciendo su trabajo antes de que ninguno de los niños despertara por completo. Había estudiado anatomía, asistiendo al Dr. Whitfield,
había observado en una de las visitas del médico donde discurrían más superficialmente los vasos sanguíneos. Había memorizado el ángulo y la profundidad precisos para provocar la muerte más rápida y silenciosa. Catherine murió a medias, sin comprender jamás lo que ocurría. Thomas se despertó lo suficiente como para ver el rostro pálido sobre él e intentó gritar, pero el sonido nunca llegó. Los ojos de Margaret se abrieron como platos, and Samuel saw recognition, disbelief, horror, nothing. 3 vidas extinguidas en menos de 5 minutos. Samuel limpió el cuchillo en la sábana de Margaret y luego subió al segundo piso, donde el dormitorio principal estaba al frente. Thaddeus y Constance dormían en lados opuestos de una amplia cama con dosel, una disposición que decía mucho sobre una intimidad hace tiempo extinguida en rutina. Constance estaba acostada de lado, de espaldas a su esposo. Su respiración era profunda y regular por el láudano. Thaddeus dormía de espaldas, roncando suavemente, una mano sobre el pecho. Samuel se detuvo al pie de la cama por un instante, observando al hombre que lo había comprado, medido, mostrado, tratado como una curiosidad en lugar de como un ser humano. Toda la furia que había contenido durante 3 años se alzó como una marea, amenazando con arrastrar el frío cálculo que lo había llevado tan lejos. Se desplazó junto a Constanza en primer lugar. Ella murió sin despertar, el láudano manteniéndola sin sentir. Thaddeus era diferente. Samuel necesitaba que él supiera, necesitaba que entendiera en ese último momento lo que sus 3 años de curiosidad científica habían producido. Samuel puso su mano pálida sobre la boca de Thaddeus, apretando. Los ojos del dueño se abrieron, la confusión convirtiéndose en horror al ver el rostro de ojos rosados sobre él. Intentó moverse. Intentó llegar a la pistola que guardaba en la mesita de noche, pero Samuel la había quitado horas antes mientras se preparaba. «El espécimen quiere que sepas algo», susurró Samuel, su voz apenas audible por encima de los ahogos de Thaddeus. «Cada cosa que me diste, cada cosa que probaste, cada vez que me mostraste a tus amigos, yo también te estaba estudiando, aprendiendo tus movimientos, memorizando tus debilidades. Creíste que era yo, pero no. Tú eras el experimento, y esta es la conclusión». El cuchillo hizo su trabajo por última vez. Thaddeus Grantham murió mirando esos ojos rosados, dándose cuenta demasiado tarde de que había invitado a la ruina de su familia a su hogar, había pagado $750 por ella, y la había tratado como una curiosidad en lugar de una amenaza. Pero Samuel no había terminado. Tenía otra muerte que afrontar, la más importante de todas. Encontró a la vieja Ruth en las cocinas, la cocinera sorda que lo había tratado con bondad a su manera, que nunca había participado en la crueldad, pero tampoco la había desafiado. Tenía 70 años, demasiado vieja para sobrevivir a un juicio, demasiado vieja para correr. Samuel se detuvo sobre su cama por un largo momento, el cuchillo todavía en su mano, ahora cubierto con la sangre de 5 personas. La misericordia le retuvo la mano esta vez, no porque Ruth tuviera más derecho que nadie, sino porque había comprendido algo. Ella se despertaría, encontraría los cuerpos, daría la voz de alarma, pero él se habría ido. Y su sordera la descalificaría como testigo. No podría jurar que había escuchado ruidos. No podría decir que había oído nada la noche anterior. Y su edad haría que su testimonio fuera dudoso de todos modos. Pero Samuel fue más astuto. Dejó a Ruth con vida, pero se llevó algo que hablaría. El reloj de bolsillo de oro de Thaddeus,
las joyas de Constance, los candelabros de plata del comedor, el dinero en efectivo del escritorio del estudio. Lo hizo parecer un robo, violencia por codicia en lugar de rabia. Las autoridades cazarían a un ladrón, no a un fantasma. Recorrió la casa por última vez, reuniendo lo necesario para el viaje. Entonces, hizo algo que demostró cuánto había planeado. Fue a la biblioteca y dejó solo un artículo. La página del libro mayor de la plantación, que mostraba cuánto había pagado por ella. Sobre el escritorio de Thaddeus, dónde sería encontrado. Que se pregunten, que se duerman sabiendo que la curiosidad que mostraron estuvo calculando la venganza mientras medían su cráneo y probaban cuánto sol podía soportar. Samuel dejó la plantación Grantham a las 3 de la mañana, fundiéndose en la noche que era su cómplice de formas que los Grantham nunca habían imaginado. Su piel pálida, que habían considerado una rareza, se camufló en la noche. Sus ojos sensibles a la luz, que habían probado y registrado, podían ver en la oscuridad donde otros se quedaban ciegos. Se deslizó por el pantano como un espectro, dirigiéndose a la cabaña abandonada que Ezra le había mostrado. Detrás de él, la casa de la plantación permanecía en silencio en la noche, guardando su terrible secreto durante unas horas más hasta que el amanecer revelara el horror. Ruth encontró los cuerpos la mañana siguiente cuando Catherine no apareció para el desayuno. Los gritos de la cocinera, inaudibles para ella misma, alertaron al capataz, Virgil Cates. Lo que descubrió en esa casa perseguiría a la ciudad de Charleston durante años. 5 cadáveres. 7 si incluía a los perros familiares envenenados en silencio la noche anterior para que no ladraran. El primer número del periódico de Charleston de esa tarde traía en portada la noticia de la masacre de Grantham, con todo lujo de detalles sobre las atroces muertes y la desaparición de Samuel, un esclavo albino de 22 años de aspecto inusual. El periódico hablaba de robos y sugería que el robo era el motivo, pero se abstenía de mencionar la página del libro de contabilidad de la plantación que Thaddeus había dejado en su escritorio, un detalle que las autoridades se apresuraron en ocultar. En horas se organizaron equipos de búsqueda, trajeron perros rastreadores de las plantaciones vecinas, seguros de que el peculiar aroma de Samuel lo haría fácil de rastrear, pero los perros perdieron el rastro en el río Ashley, tal como Samuel había planeado. Tanto Dina como Jacob, interrogados por separado, dijeron que habían visto a Samuel correr hacia el agua pasada la medianoche, horas antes de que ocurrieran los asesinatos. Sus coartadas eran endebles, pero se sostuvieron bajo el primer interrogatorio. La investigación, encabezada por el sheriff Marcus Pelton de Charleston, pronto descubrió que no se trataba de encontrar a Samuel, sino de lo que su captura podría revelar. El Dr. A. Whitfield, cuando se le preguntó por su relación con el esclavo, reconoció a regañadientes que había hablado con Samuel durante horas, que lo había encontrado excepcionalmente inteligente y elocuente, peligrosamente. Esto generó un problema inmediato para la clase terrateniente. Si Samuel era capaz de concebir y ejecutar tales asesinatos, desafiaba la justificación misma de la esclavitud, que los negros eran inferiores y necesitaban la dirección blanca. Si era capaz de una venganza tan fría, significaba que los esclavos en todas partes podrían estar pensando lo mismo, solo a la espera de la oportunidad. Una asamblea se reunió en el Hotel Charleston 3 días después de los asesinatos. Acudieron 15 de los mayores hacendados de la zona. La conversación, capturada en notas fragmentarias por un secretario que más tarde destruyó la mayoría de sus actas, revela sus preocupaciones reales.
La cuestión no es si lo atraparemos, dijo un dueño. La pregunta es, ¿qué haremos si lo capturamos vivo? Un juicio público sería devastador. Todos los periódicos, desde Boston hasta Nueva Orleans, lo harían. Cada abolicionista lo habría utilizado como un arma en contra de nuestra manera de vivir. Entonces nos aseguraremos de que no haya juicio, respondió el sheriff Pelton. Si se halla a Samuel, se le disparará mientras opone resistencia al arresto. Así de simple. Pero encontrar a Samuel resultó ser más complicado de lo que nadie imaginaba. La búsqueda inicial en los pantanos cercanos no arrojó resultados. Las patrullas en los caminos a Charleston no pudieron encontrar a nadie que se ajustara a su descripción. Era como si se hubiera desvanecido. Lo que los investigadores no sabían era que Samuel nunca había salido de la zona. La cabaña abandonada en el pantano, a la que Ezra lo había guiado, estaba en un lugar tan enmarañado con maleza y terreno peligroso, que incluso los perros rastreadores se negaban a entrar. Samuel pasó la primera semana allí, sobreviviendo con la comida que Dina le había dado y agua de un arroyo cercano, esperando que la ira de la búsqueda se desvaneciera. Aquellos días solo en el pantano, Samuel sintió algo. No culpa, una especie de victoria vacía que sabía a cenizas. Se había vengado de la familia que lo había tratado como una curiosidad en lugar de como una persona. Pero el costo de esa venganza fue que nunca podría volver a ser completamente humano. Se había transformado en el monstruo que siempre habían temido que pudieran ser los negros. Pero cuando recordó el rostro de Catherine, el horror de Margaret, la comprensión de Thaddeus, no pudo arrepentirse. Habían comprado y vendido personas, destrozado familias, arruinado vidas con la indiferencia casual de quienes nunca habían dudado de su derecho a poseer a otros. Sus víctimas habían sido culpables por nacimiento, por complicidad, por ceguera interesada ante el sufrimiento que su riqueza exigía. Al cabo de una semana, Samuel se puso en marcha por la noche, dirigiéndose lentamente hacia el noreste. Su intención era alcanzar Virginia, luego Pensilvania y, finalmente, Canadá, donde la ley de esclavos fugitivos no tenía poder. Pero necesitaba fondos, provisiones y documentos que resistieran un escrutinio. Y entonces empezaron los robos. La plantación Rutledge, 20 millas al norte de Charleston, fue atacada primero. El 20 de mayo, la familia se despertó para descubrir su caja fuerte abierta y $200 desaparecidos, junto con provisiones de comida y un abrigo de viaje que pertenecía al propio Edmund Rutledge. La única pista fue una huella de mano pálida en el alféizar de la ventana, apenas perceptible, pero demasiado evidente para ser pasada por alto. 3 días después, los Garrison en Orangeburg informaron un robo similar. Dinero, documentos, comida, todo robado mientras dormían. La caja fuerte de la casa había sido abierta con precisión quirúrgica, demasiado hábil o alguien que conocía dónde se guardaba la llave. Un solo cabello blanco sobre el escritorio del estudio confirmó lo que todos sospechaban, pero nadie quería reconocer. Samuel todavía estaba en Carolina del Sur y se desplazaba con una confianza que sugería una cuidadosa planificación. El patrón continuó en junio. 6 robos más, todos ejecutados con la misma precisión, todos dejando solo la evidencia suficiente para identificar a Samuel sin dejar rastro útil. Los esclavos hablaban de él en voz baja, con temor y respeto. Se había transformado en un fantasma, un espectro que rondaba la noche, vengándose de la clase esclavista. Pero fue la nota encontrada en la plantación Havsham, en Georgetown, lo que convirtió la investigación en una carrera contrarreloj.
El 28 de junio, la familia se despertó y descubrió que su caja fuerte estaba vacía y que se había dejado una nota en papel caro robado del escritorio del señor Haversham. Me capturaste como una muestra, me mostraste como un trofeo, me trataste como a un animal. ¿Crees que no te estaba midiendo a ti también? ¿Crees que no estaba estudiando tus patrones, tus debilidades, tus vulnerabilidades? Todas las casas de plantación son lo mismo, seguras en sus muros, seguras en su poder, ciegas a la amenaza que has desatado al tratar a los seres humanos como ganado. Buenas noches, caballeros. Su curiosidad ha creado algo que no pueden controlar. La nota no estaba firmada, pero la escritura coincidía con ejemplos de la de Samuel del estudio de Thaddeus Grantham. Pero lo más importante, estaba en perfecto inglés, con palabras sofisticadas y oraciones complejas. Una evidencia que refutaba cada argumento de inferioridad racial, que sustentaba todo el sistema de esclavitud. El periódico de Charleston reimprimió una versión censurada de la nota, pero el daño estaba hecho. Copistas las reprodujeron y las distribuyeron entre la clase terrateniente. Los periódicos abolicionistas del norte de alguna manera se hicieron con el texto completo y lo imprimieron junto con editoriales denunciando la esclavitud. La venganza de Samuel se había extendido más allá de los Grantham para amenazar todo el orden del sur. El sheriff Pelton dobló la recompensa a $5,000, una fortuna que atrajo a cazadores de recompensas de 3 estados. Cazadores de esclavos profesionales, algunos tan salvajes como su oficio lo exigía, invadieron Carolina del Sur. Pero Samuel se quedó un paso adelante. Su aspecto extraño de algún modo no lo delataba, aunque decenas de rastreadores buscaban a un hombre negro de piel clara y ojos rosados. Su capacidad para permanecer prófugo se debía en parte al amparo de la comunidad esclavizada. Pero a pesar de todo, o quizás por todo, Samuel se había convertido en un símbolo de resistencia. Los esclavos que conocían sus andanzas decían no haber visto nada, oído nada, sabido nada. El código de silencio que amparaba a los esclavos fugitivos se extendió para amparar a su espectro. Pero Samuel también había planeado más de lo que nadie se dio cuenta. En sus 3 años en Grantham, había cocido ceniza en ropa oscura para cubrir su piel pálida. Había conseguido gafas oscuras para ocultar sus ojos rosados. Había ensayado el paso encorvado de un anciano para disimular su altura y gracia. Cuando lo requería, se disfrazaba de un viejo blanco, su coloración extraña atribuida a la edad y al sol en vez de albinismo. En julio, la investigación dio un giro inesperado. Un fotógrafo itinerante llamado Henry Dares llegó a Charleston con la noticia de que había conocido a Samuel en Columbia, a casi 100 millas tierra adentro, y de hecho había hablado con él. Dares había estado montando su daguerrotipo cuando un hombre pálido con gafas oscuras se acercó y ofreció $5 por un retrato. Una petición extraña de alguien que debería estar huyendo de los papeles. Sabía lo que hacía, dijo Dares al sheriff Pelton. Posó sin moverse. Sabía cuánto tiempo tardaba la exposición. Incluso propuso ángulos que mostrarían mejor sus características. Cuando le pregunté por qué lo quería, me respondió: para tener un recuerdo de cómo era de verdad, no en lo que me transformaron. Luego pagó en efectivo y se fue antes de que pudiera reaccionar. El daguerrotipo resultante mostraba a Samuel de perfil, su rostro pálido capturado a la perfección, su expresión neutra, pero sus ojos rosados parecían casi divertidos. Se hicieron copias y se enviaron a cada sheriff y patrulla de esclavos en el sur.
Pero el ademán era casi una burla. Samuel había falsificado él mismo los papeles que la policía buscaba y había desaparecido de nuevo. Agosto trajo una escalada que transformó la persecución. La plantación Williams, en el condado de Colleton, fue asaltada el 12 de agosto. Pero esta vez el robo no fue solo eso. Los registros de la plantación, libros de contabilidad que detallaban el precio, la edad, el valor y la venta de cada persona esclavizada, fueron hallados en la chimenea, en llamas. El daño por humo fue leve, pero el mensaje era explícito. Samuel no solo estaba robando, estaba quemando el título de propiedad humano. 3 días después, la plantación Patterson corrió la misma suerte. Registros quemados, dinero robado y ahora una habitación cerrada que contenía cartas que detallaban la venta de una joven a un burdel en Nueva Orleans, correspondencia que la familia Patterson había tratado de ocultar. Las cartas quedaron bien a la vista sobre la mesa del comedor, para que las encontraran las visitas de la mañana. El diseño dejó al descubierto la intención de Samuel. No solo buscaba la libertad, estaba librando una campaña discreta para revelar los secretos que la clase terrateniente ocultaba incluso entre ellos. Le estaba explotando su extraña habilidad de moverse sin ser visto para grabar sus atrocidades privadas, para exponer los tratos y cartas que mantenían en secreto del mundo. Para septiembre, el pánico invadió la zona de plantaciones de Carolina del Sur. Las familias empezaron a dormir en cuartos cerrados, a poner rejas en las ventanas, a contratar guardias armados para rondar por la noche. Pero estas medidas solo parecían animar más a Samuel. Cuanta más seguridad ponían, más atrevido se volvía, como si los retara a que lo atraparan. El 10 de septiembre de 1847, un día antes de la partida final de Samuel de Carolina del Sur, hizo su movimiento más audaz. Volvió a Grantham. La casa la había adquirido un primo de Thaddeus, Charles Grantham, que había llegado de Virginia con su familia. Charles había adquirido la tierra a bajo precio por su pasado y había traído consigo 30 esclavos de sus antiguas posesiones para restaurar la rentabilidad de la plantación. Pero Charles Grantham también había traído algo que Samuel necesitaba: mapas detallados de las rutas del ferrocarril subterráneo a través de Virginia. Documentos que mantenía bajo llave en el antiguo estudio de Thaddeus, porque en el fondo simpatizaba con la abolición, pero en público se hacía pasar por esclavista. La contradicción no lo perdonaba, pero lo volvía un blanco para Samuel. El allanamiento se produjo en una noche de lluvia que ahogó los ruidos. Samuel entró por la misma ventana por la que había escalado meses atrás. Recorrió la casa con la familiaridad de alguien que había residido allí y pasó 20 minutos en el estudio fotografiando documentos con un pequeño daguerrotipo que había robado semanas atrás. Se marchó con mapas, nombres de casas seguras, cartas codificadas, todo lo necesario para garantizar su fuga exitosa a Canadá, pero también dejó algo atrás. Una foto. El mismo retrato que Henry Ders había tomado, sobre el escritorio donde el cuerpo de Thaddeus Grantham había sido descubierto 4 meses atrás. En la parte de atrás, Samuel había dejado un último mensaje. La ciencia nos dice que toda acción tiene una reacción. Me mediste, me catalogaste, me mostraste como un espécimen, no como una persona. Estas son las consecuencias. Duerman bien en sus casas de plantación. Recuerden que la curiosidad que una vez caminó por sus pasillos conoció sus secretos y tuvo su momento. Nunca fui su espécimen. Ustedes fueron el mío. Cuando Charles Grantham vio la fotografía la mañana siguiente, llamó inmediatamente a la policía.
Pero Samuel ya se había ido, caminando con la confianza de alguien que había planeado su fuga. Los mapas que había robado le indicaban caminos seguros. El dinero que había ahorrado pagó su pasaje, y los documentos falsificados de libertad que había perfeccionado durante 3 años le permitirían viajar abiertamente una vez que llegara a Pensilvania. La última vez que se vio a Samuel con vida fue el 15 de septiembre de 1847 en Richmond, Virginia. Un empleado del hotel dijo que atendió a un hombre pálido con gafas oscuras que pagó en efectivo, habló en términos refinados y se marchó después de una noche en dirección al norte. La descripción coincidía, pero cuando la policía llegó, Samuel se había esfumado en la red del ferrocarril subterráneo. En las semanas que siguieron, llegaron noticias de Maryland, luego de Pensilvania, luego de Nueva York. Cada cual menos fiable que el anterior, cada uno describiendo a alguien que podría haber sido Samuel, o podría haber sido cualquier persona pálida en una zona donde las rarezas se notaban menos que en el profundo sur. El último avistamiento no confirmado fue el de un conductor del ferrocarril subterráneo llamado Thomas Garrett, quien más tarde escribió en su diario privado que había ayudado a un hombre que coincidía con la descripción de Samuel a llegar a Ontario en octubre de 1847. Garrett observó que el hombre viajaba con mapas robados de Virginia, hablaba con la pronunciación de alguien educado por sus captores, y llevaba una página del libro mayor de plantación que quemó en una estufa al entrar en Canadá. Observó el papel quemarse en nada con una expresión que Garrett llamó no de victoria, sino algo más calmado, el rostro de un hombre que había pagado el precio que tenía que pagar y ahora estaba listo para ver lo que quedaba después de la venganza. La investigación oficial sobre la masacre de Grantham siguió apareciendo esporádicamente durante 2 años más, pero el interés se desvaneció a medida que el rastro se enfrió y las autoridades se preocuparon más por la contención que por la captura. El informe final de 1849 dictaminó que Samuel probablemente había muerto al intentar llegar a Pensilvania, su apariencia imposible de sobrevivir en comunidades blancas. Esta conclusión no convenció a nadie, pero permitió cerrar el caso. Lo que el informe oficial no dijo fueron las decisiones que los ciudadanos más influyentes de Charleston habían tomado a puerta cerrada. Una segunda reunión en el Hotel Charleston en noviembre de 1847, a la que asistieron dueños de plantaciones, jueces y periódicos, acordaron que la historia de Samuel se suprimiría. El periódico de Charleston informó que el supuesto autor se había ahogado en el río Ashley y su cuerpo había sido recuperado y enterrado en una tumba sin nombre. Una mentira absoluta para cerrar el debate público. El razonamiento era sencillo, pero aterrador. La fuga exitosa de Samuel y su campaña planificada de venganza desafiaban todas las suposiciones sobre las que dependía la institución de la esclavitud. Si un esclavo podía planear con tanta exactitud, llevar a cabo con tanto cálculo y escapar de la captura exponiendo los secretos de varias familias de plantadores, ¿qué decía eso de las capacidades de los millones que permanecían esclavizados? Era preferible darlo por muerto y fingir que la amenaza había sido eliminada, antes que admitir que había burlado todo el sistema legal y consuetudinario del sur. Para la población esclavizada de Carolina del Sur, la historia de Samuel cobró vida propia. Murmurada en las habitaciones por la noche, compartida en código en los servicios religiosos, su historia pasó de ser un cuento de terror a algo más, un mito de resistencia que contenía tanto advertencia como promesa. La advertencia. La venganza tiene un precio.
la promesa. Ese precio puede pagarse si lo calculas, pero algunos más cercanos a los hechos no pudieron sacudirse tan fácilmente de la realidad. Edmund Rutledge, el hombre de negocios de Thaddeus Grantham, que arregló la compra de Samuel, vendió su parte en el negocio de esclavos 6 meses después de la masacre. Le dijo a sus socios comerciales que el mercado había cambiado, pero quienes lo conocían bien notaron que había dejado de dormir toda la noche, despertándose para decir que veía caras pálidas en su ventana, ojos rosados en la oscuridad. El doctor, el médico de Charleston que había examinado a Samuel y debatido si el albinismo afectaba la inteligencia, se convirtió en un inesperado abolicionista, aunque enmarcó sus argumentos en términos médicos y morales en lugar de políticos. En su diario, encontrado tras su muerte en 1872, anotó: «He estado toda mi vida estudiando el cuerpo humano, creyendo que conocía sus formas y restricciones. Entonces conocí a un chico que me pareció atractivo, cuya inteligencia subestimé y cuyo pensamiento estratégico superó al mío. Ahora me pregunto cuántas otras cosas he supuesto de la gente por cómo se ven. ¿Cuántas otras inteligencias no he reconocido por venir en formas que me enseñaron a considerar inferiores? Charles Grantham, quien la compró y perdió los papeles del ferrocarril subterráneo, vendió la plantación en 1 año. Liberó a sus 30 esclavos, se mudó a Filadelfia y pasó el resto de su vida trabajando en la causa abolicionista. Una transformación repentina que la comunidad local atribuyó a la culpa por la muerte de su primo, pero que Charles explicó de otra manera. «Vi lo que hacía tratar a la gente como ganado», le dijo a un periodista en 1855. «Leí los libros de contabilidad como si se tratara de ganado. Experimenté lo que es ver la inteligencia como una curiosidad en vez de un reto a mis creencias, y supe que no quería pasar el resto de mi vida durmiendo en una habitación cerrada, preguntándome si esta sería la noche en que mis propias curiosidades vendrían por mí». La propia plantación Grantham se vendió finalmente a una cooperativa agrícola en 1852 y se dividió en parcelas más pequeñas. La casa principal permaneció vacía durante años. La leyenda local decía que estaba encantada por los fantasmas de la familia asesinada allí. Finalmente, fue derribada, sus materiales reutilizados en otra construcción. Para 1860 no quedaba nada más que las piedras de los cimientos y los robles vivos que habían presenciado todo. Pero los espacios físicos no son los únicos guardianes de la memoria. En las décadas que siguieron a 1847, las historias de Samuel viajaron por el ferrocarril subterráneo, por comunidades liberadas en el norte, por las historias orales que la gente esclavizada guardaba cuando tenía prohibido tener registros escritos. Los detalles cambiaron en la historia. Algunas veces Samuel llegó a Canadá y vivió hasta viejo. En ocasiones, murió al cruzar a Pensilvania. A veces nunca existió de verdad, solo como una representación de cómo podría ser la resistencia si se llevaba hasta el final. Lo que tienen en común estas narraciones es la imagen que retienen. Un hombre pálido de ojos rosados que fue comprado como una curiosidad, estudiado como un espécimen, exhibido como una rareza, y que respondió transformando la casa de plantación que lo mantuvo cautivo en un reflejo de su propia crueldad. Si vivió o murió tras huir de Carolina del Sur, es menos importante que lo que su historia demostró, que la gente esclavizada no era el tipo de víctima pasiva que sus amos querían pensar que eran, sino seres humanos calculando, planeando
esperando su oportunidad. En 1883, una periodista llamada Rebecca Townsend viajó a Carolina del Sur para investigar un libro acerca de la vida en las plantaciones antes de la guerra. En su investigación, entrevistó a decenas de ancianos que habían sido esclavizados en la década de 1840. Algunas de ellas hablaron de Samuel, aunque ninguna dijo haberlo conocido. Una mujer, a la que Townsend se refiere solo como Dina, dio el relato que más se acerca a un testimonio de primera mano de lo que sucedió. Un hombre, pálido como la luna, llegó a la plantación donde trabajaba. El amo lo trajo, lo estudió, lo trató como a una pieza de museo. Todos sabíamos que terminaría mal. No puedes tratar a alguien como una cosa y esperar que olviden que son personas. Cuando pasó, cuando encontraron a la familia muerta, algunos lo llamaron perverso. Pero yo pensé en mi hija, vendida al sur cuando tenía 7 años. Pensé en la espalda de Jacob por aprender a leer. Pensé en el hijo de Ruth, muerto en los arrozales antes de los 20. Y me pregunté por qué a una forma de violencia la llamábamos mala y a la otra la aceptábamos como normal. Ese hombre blanco, él solo balanceó la balanza. Él hizo lo que la mayoría de nosotros no podíamos hacer. Teníamos familias que defender, comunidades que dependían de nosotros. Él no tenía nada que perder. Así que cobró lo que se le debía. No sé si vivió o murió tras partir, pero sé que era libre cuando partió, más de lo que la mayoría de nosotros podemos afirmar. El libro de Townsend nunca llegó a ver la luz. Se pasó 3 años investigando y escribiendo, pero cuando fue a buscar editor, todos se negaron. El libro era demasiado polémico, demasiado comprensivo con el punto de vista esclavizado, demasiado dispuesto a mostrar a Samuel como algo más que un villano. El propio manuscrito se perdió en un incendio en la casa de Townsend en Boston en 1887, y con él el mejor relato de la historia de Samuel que nadie había intentado. Para 1900, lo que había ocurrido en la plantación Grantham se había perdido en la noche de los tiempos, recordado por los historiadores solo como una nota al pie de página en los relatos sobre rebeliones de esclavos, mencionado al pasar en libros sobre Carolina del Sur antes de la guerra. Los detalles albinismo, estudio, venganza, se ahogaron en historias más grandes que no tenían espacio para ellos. Pero en las comunidades negras de Carolina del Sur, Georgia y más allá, la historia de Samuel perduró de otra manera. Se integró a la memoria oral que guardaba lo que los esclavistas querían olvidar. Los padres hablaban del hombre pálido que había sido estudiado como un animal y que había aprendido de sus captores. La historia traía consigo enseñanzas sobre la paciencia, sobre el cálculo, sobre la necesidad de conocer a tu oponente antes de enfrentarlo. Y traía una advertencia para cualquiera que llegara a tener poder sobre otro ser humano. La curiosidad no es inocente.